Muchas gracias, María, por venir, Encantada, por estar muchas gracias también por invitarme. con tus lectores y sobre todo en un evento que irán ustedes, los sevillanos, conociendo, pero la mezcolanza cultural que genera el Hey Forum es muy interesante. Como saben, un poco el camino, la idea principal temática del Hey Forum es cómo una ciudad puede cambiar con un evento cultural. Sevilla en el 29 cumple 100 años de la exposición iberoamericana de Sevilla en el 29, y realmente Sevilla cambió muchísimo con toda esa nueva parte desde el Parque de María Luisa, los pabellones, es decir, cómo se puede también cambiar la vida de la gente con la cultura. Yo creo que esta ciudad lo sabe muy bien. Y es un poco el enfoque que queríamos María y yo darle a esta charla. Las geografías literarias de María, ¿no? Ella tiene 5 novelas y todas tienen, aparte de sus magníficos personajes, tienen unos recorridos geográficos muy especiales de los que vamos a ir hablando, cómo te surgieron, cómo te influyen en los personajes mismos cuando estás creando o cómo quieres que la ciudad te... Y entonces creo que así podemos hacer un recorrido literario por la obra de María Dueñas y bueno, les diré que también después María puede firmar ejemplares si quieren en el patio. Y comenzamos, María. Muy bien, muchas presentarte gracias, a estas horas de tu carrera literaria es un poco... María Dueñas yo creo que es ya suficientemente conocida, pero sí quería que comentáramos cronológicamente. Principio y última novela es El tiempo entre costuras y Sira, ¿no? Es decir, que han pasado 12 años, más o menos, desde que, bueno, una salió, no es que la escribieras, hasta Sira. Y yo quería que nos contaras desde un poco el comienzo de estas dos novelas. Yo sé que hay una idea que es Tetuán, que es que tu madre es de allí, pero ¿cómo percibes el personaje de Sira? En los dos contextos. Porque ha pasado un montón de años. Sí, han pasado. Bueno, permíteme un segundito, Ana, antes de contestarme, para daros buenos días, buenas tardes a todos, para deciros que es para mí una alegría enorme venir siempre a Sevilla. Querida Sheila, estoy encantada porque hayas traído aquí este magnífico festival en el que ya he ido un montón de veces en Segovia y ahora vamos a ver si se hace igual de grande y de significativo en Sevilla, y yo prometo venir año tras año. Y bueno, muchas gracias a Cajasol por acogernos y a la ciudad y a sus gentes, que sois maravillosos. Me falta una novela sobre Sevilla, Ana. No sé si algún día la haré, pero me apetecería muchísimo. Y a lo mejor, bueno, de hecho en Sira, en la última, hay un poquito de Sevilla, sí. Muy poquito, con la visita de, luego hablaremos sobre ella, de Eva Perón en el año 47. Pero vamos a volver al inicio, al tiempo entre costuras. Bueno, yo soy una escritora bastante tardía. Yo era profesora de universidad, además yo soy de filología inglesa, pero soy del ámbito de la lingüística aplicada, ni siquiera me dedicaba a la literatura, no soy especialista en literatura. Pero bueno, llegó un momento de mi vida en el que me apetecía escribir una novela y sin saber cuál iba a ser su recorrido. Yo no conocía a nadie, absolutamente nadie en el mundo editorial, mis publicaciones eran en el ámbito académico nada más, y bueno, y tampoco tenía la menor, así me apetecía que se publicara, pero no, mi objetivo más inmediato era terminarla, escribirla, terminarla, disfrutar ese camino, y después, si se publicaba, perfecto, y ya no tenía más visión. A veces me preguntan, ¿pero tú escribiste pensando en un bestseller? Y dije, pero por Dios bendito, ¿cómo se me iba a ocurrir? No, para nada. Yo quería escribir una novela que en principio iba vinculada a mi propia familia por el contexto. No hay historias de mi familia dentro, pero sí que mi madre nació en Tetuán, mi familia materna vivió allí
a lo largo de todo el tiempo del protectorado, durante casi 40 años, y yo había crecido con esa memoria sentimental de todos ellos, oyéndoles hablar a diario, Tetuán, Marruecos, protectorado, África, Tánger. Siempre que mi madre nos hablaba, no nos contaba grandes historias, pero siempre que nos hablaba de su niñez, de su colegio, de sus amigas, de sus primeros novietes, de cualquier cosa de los primeros 17 años de su vida, necesariamente pasaba por Tetuán, ¿no? Y entonces ese concepto de ciudad en tiempos de convivencia del protectorado de españoles en Marruecos era lo que yo quería recuperar para el tiempo entre costuras. Y la idea de Sira como personaje vino después. Primero fue el territorio y después decidí crear el personaje. Porque empecé a investigar, empecé a documentarme qué pasó allí durante aquellos años, porque yo conocía, digamos, la vida civil, de la calle, de la gente normal, de los funcionarios españoles, de los comerciantes, de la gente que vivía allí, con un día a día muy cotidiano, pero me faltaba conocer más sobre qué hacía la administración española en África, quién estaba al mando, con qué intereses, cómo lo organizaban. Y entonces, documentándome sobre eso, me surgieron como dos ciclones, dos personajes históricos maravillosos, con sus luces y con sus sombras. No son maravillosos ética o moralmente, pero como personajazos que fueron Juan Luis Beigbeder, que era coronel, después general, alto comisario de España en Marruecos en los años de la guerra y después primer ministro de Exteriores durante el primer franquismo. Y su amante Rosalinda Fox, que era una inglesa muy no aristocrática exactamente, pero bueno, de alta sociedad, muy mundana, bastante frívola, pero también una tía muy lista y muy carismática. Entonces estos dos personajes me surgieron como, ya te vamos a dar una novela, toma, con nuestra vida, porque la relación de ellos en lo público, en lo privado, en lo oficial, en lo íntimo, era tan fascinante que casi podría haber escrito una novela con ellos, pero yo no quería escribir una novela puramente histórica, yo quería una ficción. Entonces decidí crear un personaje de ficción que saliera de mi imaginación por completo, pero que nos sirviera para crecer ella misma, recorrer su propio camino, pero a la vez también para llevarnos de la mano por la vida real de Beigbeder y Rosalinda Fox, porque yo no los quería perder de vista. De hecho, al principio yo pensé que incluso que Beigbeder y Rosalinda iban un poco a opacar. A opacar, exactamente, a quitarle Sira, ¿no? como protagonismo a Sira, porque historia, ¿no? claro, ella era una pobre modistilla, llena de miedos, llena de tropezones en su vida, llena de dudas y de incertidumbres, y los otros eran tan cosmopolitas, tan mundanos, tan al mando, que yo pensé que igual la iban a dejar a la pobre más empequeñecida, pero no fue así. Sira al final empezó a ganar terreno y se Pero ahí está también desequilibró. El creador, que es el escritor, ¿no? Sí, pero se van de las... Ahí es cuando los personajes se te van de las manos. Se van de las manos. Mira, todo el mundo, muchos dicen que intentan que no se les vaya porque a veces encuentran un segundo personaje. Sí. A mí se me fue totalmente, sin que yo me diese cuenta, porque realmente yo seguía fascinada por los otros dos chalaos, pero Sira empezó a crecer, claro, yo le seguía, no la quería parar tampoco, y llegó un momento en el que ella se apoderó de la novela entera, sin que yo lo tuviera eso planificado. Mucha gente que esté aquí, posiblemente El tiempo entre costuras, lo haya leído, haya a lo mejor visto la serie, ahora hay un musical también, pero después de 12 años más tarde, teniendo otro proyecto en la cabeza, entiendes, te viene Sira de nuevo, sí, ¿no? Entonces, hablando de tus geografías literarias, Sira ya en la primera parte se mueve bastante, pero ya en la segunda... Más todavía. Más todavía, porque sí, allá aparece Londres, por supuesto Madrid, bueno, Israel. Ella se mueve, no vamos a destripar porque hay que leer Sira, que es la última novela, pero aquí sí hay un recorrido geográfico
geográfico histórico, a tu medida, mucho más casi concreto, ¿no? Lo que hablabas ahora de Eva Perón, es decir, que a ti te apetecía coger hechos interesantes que estaban pasando en Europa. Claro, porque el tiempo entre costuras termina casi asomados al final de la Segunda Guerra Mundial. Hemos estado bueno, al principio yo decía que me interesa volver a Tetuán, pero empezamos en Madrid, después nos vamos a Tánger, a Tetuán, Madrid, Lisboa, ida y vuelta, y cerramos en Madrid. Y termina la Segunda Guerra Mundial. Y yo quería empezar la siguiente parte con cómo queda el mundo después de esa gran y terrorífica contienda, ¿no? Porque, bueno, aparentemente hay paz en Europa, pero hay todavía puntos muy calientes en el mundo y Europa está recuperada, bueno, en el sentido de que no hay guerra, pero está ahí, está todavía una Europa herida, dolorida, llorando por los muertos e intentando recomponerse. Entonces, en esa segunda mitad de la década de los 40, que arrancamos en el 46 más o menos, Sira, donde están los puntos calientes, digamos, globales, es en Palestina, como ahora. ¿Quién os lo iba a decir? ¡Qué horror! Pues son los momentos previos justos al nacimiento del Estado de Israel, cuando Palestina está bajo mandato británico. Es un conflicto no como el de ahora, que es a dos bandas, sino a tres, porque están con los británicos por medio. Perdona María, además dicen que de ese conflicto con los ingleses también y el colonialismo de los países árabes vienen muchas guerras de ahora, ¿no? Es decir, se repartieron el Medio Oriente como quisieron. Sí, yo no soy historiadora y mi conocimiento de la geoestrategia se vislumbra en Sira, pero sí, yo estoy convencida de que si el mandato británico hubiese acabado de una forma mejor, el conflicto igual no habría sido tan crudo. O sí, yo qué sé, no sabemos nunca. Pero el caso es que acabó todo muy rápido, muy sin cerrar sin pactar muchas cosas, sin negociar y cerrar muchas cosas. Y bueno, de estos, ¿cómo es el refrán? De esos lodos, de no. Estos barros, lodos vienen estos barros, o como quiera que sea. Pero qué trágico y qué terrible. Pero bueno, respecto a la novela, Sira va a Palestina acompañando a Marcus, que es, para quienes lo recuerden de la primera novela, se hacía pasar por periodista, pero en realidad era un agente de los servicios secretos británicos. Ahora tiene una nueva misión en Palestina. Sira se va sin ningún interés, sin ningún quehacer, y allí, bueno, pues por una serie de circunstancias muy adversas se les trastoca la vida. Y entonces de Palestina nos la llevamos, o me la llevo, a Londres, que es un Londres devastado todavía después de la Guerra Mundial. O sea, todavía están los cascotes por la calle haciendo un esfuerzo enorme por reconstruir la ciudad y por reorganizar el país, que ha quedado con las arcas secas porque se ha gastado todo lo que tenía en la guerra. Son los años de la austeridad, muy duros, muy terribles, pero también muy heroicos, ¿no? Porque consiguieron volver a levantar un gran país después de esos 5 años espantosos de guerra. Y entonces de Londres, donde Sira va a vivir una serie de vicisitudes familiares, adversas, se va a encontrar con muchos españoles en el exilio que estaban por ahí esos años colaborando con la BBC, va a colaborar ella misma con la BBC y ya se viene para España, con una misión que es seguir con la cobertura de una supuesta periodista, de una supuesta reportera, todo el viaje que hace Eva Perón por distintas ciudades de España en el principio del verano del año 47. Y una de las ciudades que visita es Sevilla. Y además, esta mañana estábamos caminando, viniendo desde el Hotel Inglaterra hasta el ayuntamiento. Me estaba acordando porque en el ayuntamiento le hacen una recepción gigantesca y empiezan, además, como ella era muy caprichosa, en el sentido de que le gustaba mucho que le regalaran, que le agasajaran, entonces se corría la voz y entonces le aparecían con mantones de Manila, con joyas, con peinetas, yo qué sé. Lo que tenía es la pobre España de entonces, que apenas tenía nada, pero bueno, se hace un esfuerzo porque, claro, el objetivo es agradar a Eva Perón para que a la vez
Argentina ayude a España, ¿no? En estos años de pobreza y de miseria y de tristeza en general. Una década, no hacía ni una década que había terminado la guerra civil, entonces España estaba desabastecida de todo y Argentina era un país próspero, boyante. Aquí tenemos unos cuantos argentinos que amigos que nos lo sabrán decir mejor todavía, ¿no? Era un país muy rico, el granero del mundo, se decía entonces, y aquí hacía tanta falta. Y entonces se le hace este periplo a Eva Perón por distintas ciudades que enloquecen un poco porque todo hay que sacar a la calle. Entonces Sevilla estaba... hay mucho, claro, como es el año 47, que ya hay mucho testimonio gráfico, ya hay... hay mucho nodo, de hay ese viaje, hay fotografías, muchísimo testimonio hay también, mucho, ¿verdad? y entonces engalanaban la ciudad, la ponían preciosa, pues como ahora para Semana Santa. Les sacaban, ponían a niños por las calles con cestos, que eso me pareció precioso, con flores para lanzarle y con palomas, y cuando ibas pasando ella al paso, a veces eso le sacaban palomas para que le volaran alrededor del coche oficial donde ella iba. Y sí, el periplo. Ella fue a Granada, bueno, estaba en Madrid en principio, de Madrid fue a Granada, de Granada a Sevilla, de Sevilla fue a Huelva, pero como en el día, y volvió aquí, y después fue a Galicia y a Zaragoza y a Barcelona. Pero donde más está es en Andalucía y en Barcelona y en Madrid. Y bueno, y es un periplo muy, muy Como verán, el tiempo entre costuras y Sira tiene muchísimo de recorrido histórico-geográfico, de personajes, porque a María es una de las cosas que también le gusta trufar, aunque yo creo que estas son las dos novelas que tiene más personaje histórico real que de las tuyas, pero como verán en la siguiente que vamos a retomar, la siguiente novela de María, ella le gusta cambiar de aires, Misión Olvido. Que yo debo reconocer que es de las novelas de María que más me gustan, pero desde el minuto 1, siempre se lo he dicho. Sí. Es una novela que tiene unos personajes también muy imbricados en la historia española, porque hay un exilio, ella es una profesora que va a California, a una universidad, retomas las misiones españolas, por eso es Misión Olvido, no voy a destripar nada porque también tiene su intriga. En este caso tiene una parte también personal tuya de haber estado en una universidad americana. Sí, totalmente. Me interesaba mucho explorar los cruces, el camino de ida y vuelta entre españoles en Estados Unidos y estadounidenses en España, las veces en distintos momentos históricos en los que hemos cruzado y hemos establecido nexos de amistad y de convivencia y para qué ha servido todo aquello y qué ha implicado para los dos países. Entonces me interesaba, por un lado, es una novela un poco más compleja estructuralmente porque tiene varias capas temporales, así como El tiempo entre costuras y Sira son muy progresivas. En Misión Olvido tenemos un momento histórico presente con Blanca Perea yéndose a hacer un trabajo de investigación académica a California. Exactamente, tres. Después está Daniel Carter, cuando es un hispanista español, cuando viene a la España de los finales de los 50 y sobre eso investigan la vida de otro académico español, de otro hispanista, que en la guerra civil, un poquito antes, se va a Estados Unidos y luego ya no puede volver. Y entre todos a la vez trabajan digamos, casi una cuarta capa temporal, que son las misiones californianas que establecieron los franciscanos españoles entre finales del XVIII, principios del siglo XIX. Y entonces se cruzan todos esos momentos. Yo traslado a Blanca Perea, una profesora, a un campus ficticio de California, de una pequeña universidad de California, en Santa Cecilia, y allí la incrusto en un departamento de español. Lola conocerás alguno, cómo se trabaja en estos, pues donde unos departamentos de español que también han cambiado mucho. Yo me fui la primera vez a Estados Unidos a estudiar y a trabajar en un departamento de español en los años 80 y había todavía mucho interés en
y había muchos alumnos en la literatura española, en la cultura española. Eso ya ha desaparecido casi, ahora ya es todo mucho más volcado hacia América Latina y hacia... A lo Sí, hispano, ¿no? y a lo En hispano, general, ¿no? y a lo hispano dentro de Estados Unidos. Para lo peninsular ya hay mucha menos atención, lo cual es normal también, pero también es una pena que se haya perdido Lo de ese las bagaje. misiones, o sea, la historia un poco de las misiones franciscanas, ¿te vino allí cuando tú Sí, conociste? Sí, aquello sí que me vino durante una visita a California en un verano hace, qué sé yo, 1000 años, mucho más años de los que quisiera. Acabamos visitando el Valle de Sonoma y el Valle de Napa, estábamos en San Francisco y descubrirla, porque claro, las misiones grandes sí que se conocen más, Santa Bárbara, tal, que son muy grandiosas, pero allí descubrí San Francisco Solano, que es la última del Camino Real. El Camino Real empieza al sur, en San Diego, con la primera misión, San Diego de Alcalá, y va subiendo a lo largo de toda la costa californiana, y la última es San Francisco Solano, que ya es una misión muy pequeñita, muy blanquita. Están totalmente reconstruidas todas, porque hubo años en los que no interesaban, se cayeron en el olvido, estuvieron en la ruina, pero bueno, luego hay asociaciones de amigos de las misiones y de tal, a veces es la Iglesia Católica, depende del sitio, y están muy reconstruidas, pero mantienen mucha esencia de cómo fueron en principio, y es una arquitectura muy española, muy nuestra, puede ser muy sevillana casi, sí, ¿no? Porque eran realmente... Muy andaluza en general. Sí, sí, total, porque eran años en los que toda esta California fastuosa de ahora mismo, de las grandes corporaciones digitales y todos son tan modernos y tan ecológicos y tan guays y tan millonarios, allí no había nadie, nada más que unas cuantas comunidades nativas, pero que tampoco conformaban como una sociedad única, sino que estaban dispersas también, y luego ya empezaron a subir aquellos franciscanos con Fray Junípero Serra y todos pero que igual eran 30 o 40, sí, que no había más, y que iban a lomos de mulos y unos cuantos soldados iban medio en alpargatas todos, y en nombre de su Dios y de su rey pues iban montando todas estas misiones, que ahora es muy controvertido todo el asunto de las misiones, bueno, pues por todo este revisionismo histórico, pero no deja de ser meritorio lo que hicieron allí. En esta novela, que recomiendo siempre, María juega mucho también con la escritura, con los tiempos temporales, evidentemente, sí, como las 4 capas que ella comenta. Y para terminar este recorrido de Misión Olvido, me gustaría que nos contaras, es decir, cómo te planteaste no solo el personaje de Blanca, sino los textos, cómo vas imbricando los textos que ella descubre, los de los hispanistas actuales. Es decir, ¿tu esquema de trabajo cómo fue? ¿Hacer como cuatro capas para después ir...? ¿Cómo claro, lo hiciste? Es que a mí me interesaban tantas cosas que tuve que... No me servía con una estructura lineal única, porque me interesaba el mundo de las misiones, como estábamos hablando, pero yo no quería descender en la trama hasta el siglo XVIII-XIX. Entonces lo que hago es utilizar el mundo de las misiones como objetivo de una especie de intriga académica. Es el objeto de investigación de este viejo hispanista que es el maestro de Daniel Carter y el objeto del estudio académico de Blanca, que murió en los años 50, 60, primeros 60, en un accidente, y que dejó su labor investigadora inconclusa. Pero como en ese momento no tenía nadie que pudiese retomar esa investigación, queda todo metido en unas cajas en el fondo de un almacén en la universidad, y después, por una beca que se convoca, sin que esté muy claro al principio quién dota de fondos esa beca, que luego eso será parte de lo que se irá resolviendo a lo largo de la trama, nos pone en contacto a Blanca con el resto. Entonces, por decirte, Ana, a tu pregunta, por responder, como no quiero irme en el tiempo tan atrás, utilizo esa capa más antigua como el objetivo de la investigación. Y después que hago es cruzar los caminos de Blanca Perea y de Daniel Carter,
que hablábamos, para cruzar tiempos entre España y Estados Unidos. Daniel Carter es un hispanista americano ya veterano que viene a la España en la que se empieza a abrir en el franquismo un poco, es cuando España se abre a Estados Unidos, viene Eisenhower, se abraza tanto con Franco, tan cariñoso, llegan las bases militares, que aquí en Sevilla hay alguna cerca, y yo centro bueno, hay en Zaragoza, en Torrejón, Las Grandes, en Morón, en Rota, y hay una pequeña en Cartagena, y esa es la que yo uso para que Daniel Carter, con la excusa de que va siguiendo los restos de Ramón J. Sender para escribir su tesis doctoral, termina en Cartagena, se pone en contacto con esto, y es que me apetecía mucho también escribir sobre, y rescatar un poquito sobre aquel episodio de los americanos en España, en la España de los 50-60, que fue muy impactante, entre comillas. Bueno, supuso un cambio para el país entero. Y bueno, fue muy controvertido también, ¿no? Bases sí, bases no, aquello fue una polémica enorme, y había quien decía que sí, que habría que abrirse a las bases, había quien decía que Franco estaba vendiendo la soberanía española, se decía por un plato de lentejas, como claro, porque hacía falta comer, claro, y hacía falta arreglar las carreteras, y hacía falta todo tipo de ayuda material. Y entonces eso es lo que hago, cruzar pues los americanos aquí, cómo impactan en esa España nuestra todavía muy recatada y muy así, muy oscurita y muy modosita, y llegan ellos y traen el rock and roll y vienen con camisas hawaianas y ellas vienen con shorts. Eso lo cuenta fenomenal, sí. Felipe Benítez Reyes en varios cuentos de él y esto, porque él lo vivió en Rota. Claro, y lo vivieron así. Era otro mundo. Para mucha gente supuso un soplo, ¿no?, de frescura. Como verán, ya hemos saltado, bueno, estamos en Estados Unidos, pero la siguiente, la templanza, es otro salto, pero es a México, a la América hispana, bueno, México, Cuba. También, esta está en el 19, pero tiene unos personajes que, bueno, es que parezco muy fan, pero es que lo soy, es que está muy bien. ¡Qué gusto! La templanza. Esta novela de la templanza, que coges otro siglo, que en las anteriores no has tratado, España, México, esa inmigración de esa época. Hay una parte que a mí me encanta, que es la minería mexicana, que es donde va el protagonista a trabajar desde muy pequeño, muy joven, hasta que ya va haciendo la fortuna. También es otro protagonista que va también saltando hasta de continentes, termina en Jerez. Cuéntanos de Mauro Larrea, el flash que te dio un poco la idea de... Pues todo viene por Jerez y el mundo del vino, porque a mí me interesaba mucho, bueno, aparte el vino en sí, a mí me gusta mucho el vino de Jerez y me gusta mucho Jerez, pero me interesaba mucho, me había interesado siempre la conexión, al ser yo filóloga inglesa y al conocer bien a los ingleses, la conexión entre el comercio del vino desde Jerez hasta Inglaterra y ese cauce de comunicación que se establece en la sociedad y en la cultura inglesa. El Jerez ha estado durante siglos, lo menciona Shakespeare varias veces, repetidas veces, lo menciona Chaucer, Dickens no solo lo menciona, se lo bebía copiosamente, sí. En fin, todo está presente siempre y me apetecía mucho explorar ese mundo, solo que en vez de enfocarme desde el principio en Jerez, cuando empecé a planificar la novela vi que podría tener una mayor riqueza espacial y geográfica, porque aquellas grandes bodegas del 19 en Jerez, algunas de ellas, no todas, pero sí un número significativo, se establecen con lo que entonces se llamaban capitales de retorno, que era el dinero que traían como se llamaban entonces, los indianos, ¿no?, españoles que se habían ido a América, habían prosperado, una vez que
las distintas naciones americanas les llega su independencia o pelean por su independencia, bueno, pues muchos españoles se quedan y siguen allí con su vida, pero hay otros que deciden volver. Y entonces a esos, como los que vienen con su dinero, pues le llamaban los capitales de retorno. Y algunos vienen a una España que ya casi ni conocen y algunos vuelven a sus pueblos a retirarse, pero otros son relativamente jóvenes todavía, están en activos, quieren invertir ese dinero y en ese siglo XIX una de las grandes motores económicos de España era el vino de Jerez. No sé si era como un 20%, un 25% de todas las exportaciones nacionales de entonces, es que era muchísimo. Y entonces hay gente que sin ser de Jerez decide irse allí a montar su nuevo negocio. Y entonces yo aprovecho esa coyuntura histórica para hacer de Mauro Larrea uno de estos hombres. Solo que Mauro, que fue un español pobre, de solemnidad. paupérrimo de solemnidad, que se va muy joven, recién enviudado, con 2 niños pequeños, se va a México, empieza a trabajar en la minería de La Plata, pero de minero, con un calzón, bajaban los pobres. Bueno, él venía de las minas de Asturias, sí, ¿no? Había aprendido allí. Pero, entonces está sí, muy bien reflejado esa época del 19. Sí. Te tuviste que documentar muchísimo el tema de minero y Sí, esto porque pero esa época mexicana es preciosa. Pero a mí me gusta el mundo de las minas. Yo soy originaria de un pueblo minero, de Puerto Llano, y mi abuelo trabajó mucho tiempo en minas. No era minero exactamente, trabajaba en administración, pero es un mundo relativamente cercano que a mí me interesaba, solo que aquello eran minas de plata, claro, eran distintas, y luego las técnicas del 19 no son las del 20 en México, no son las del 20 en España. Era brutal las condiciones de trabajo, o sea, es que bajaban a trabajar con un calzón de tela, ya, descalzos, sin cobertura de ningún tipo. Eso lo vemos ahora en seguridad. África, por ejemplo, Sí. y nos horrorizamos. Sí. Desgraciadamente todavía pues sigue ese esclavismo, así, ¿no? sí. Y bueno, y había gente que, pues por perseverancia o por suerte o por una mezcla de lo uno y del otro, conseguían en esas minas que en realidad no eran de propiedad, ellos pedían una concesión, se le daba concesión para la explotación, no era, pero estaban ahí, cualquiera lo podía solicitar. Pues Mauro es uno de estos hombres que, como no tiene nada que perder, pues es audaz y es ambicioso y se acaba enriqueciendo. Y a la vez que se enriquece, prospera, entra a formar parte de la sociedad, de la alta sociedad de la Ciudad de México en un momento en el que ya con dificultades, porque hay mucho clasismo. Claro, también. total. Que en eso gachupín, María lo refleja muy bien ese mundo, ¿no? Ese siglo XIX. Él es un gachupín en un México ya independiente, ¿no? Pero él consigue, además, ambicioso en todos los sentidos, quiere que sus hijos se casen bien, que entren en esa gran sociedad en la que él es un advenedizo, pero quiere que sus hijos entren en las grandes familias. Lo tiene todo muy planificado, menos que se va a arruinar, y eso sí que le viene sin pensarlo. Y entonces eso hace que se vea obligado a emprender el camino de vuelta a España como un falso indiano, porque los indianos volvían ricos, volvían con sus riquezas. Este vuelve con el fachón de un señor rico, pero no lo es, está arruinado por completo. Entonces le hago que pase. Bueno, conocemos la Ciudad de México, hablando de las ciudades, que eso fue una cosa que me encantó hacer, recuperar en la Ciudad de México actualmente, que es una urbe gigantesca, maravillosa, pero brutalmente grande. Entonces yo me quedo en toda la parte histórica, que está muy bien preservada, pero claro, ahora es otra dinámica, ¿no? Entonces recuperar cómo era la vida social, dónde iban, a qué iglesias, a qué también La Habana la reflejas muy bien, claro, la época de La Habana, sí, y de ahí me lo llevo a La Habana, y hago un poco el contraste entre México, que ya es una república independiente, y La Habana, que es todavía la última colonia que le queda al ya decrépito y paupérrimo imperio español, pero claro, se mantiene agarrado porque le da mucho dinero. Como verán, todos los personajes que va creando María tienen su personalidad como personaje, pero también la que le da el entorno donde está, ¿no? En ese sentido, yo creo que tú cuidas mucho
¿dónde los colocas, por así decir? Sí, yo intento colocarlos en sitios que además a mí me gusta y que creo que van a ser interesantes para los lectores y que va a ser interesante también escarbar un poco para ver cómo eran antes. Y después intento situarlos en esos sitios no como si fuera un paracaidista que cae de pronto y aterriza allí por las buenas, sino que hablen como se hablaba allí, que coman como se comía allí, que vistan como se vestía allí, que si estoy en México digan charola en vez de decir bandeja, o sea, es que vayan un poco reflejándonos con un cierto costumbrismo cómo era la vida en esas ciudades y en esos momentos, claro. Que eso pasa en la siguiente novela, Las hijas del capitán. Ajá, es también otra época de inmigración, emigración, que yo creo que era muy poco conocida, yo creo que para muchos. Bueno, yo sé que a ti te lo contaron descendientes de españoles de Nueva York, que inmigraron en Nueva York. Las hijas del capitán, unas chicas de Málaga que van a Nueva York y bueno, y se buscan la vida. María en este caso también hace un ejercicio muy impresionante de mezclar personajes, algunos que te vienen bien y otros a lo mejor en ese momento no estaban, mezclar personajes con la ficción, ¿no? Personajes que estaban en Nueva York o que podían estar en ese momento pero en Nueva estaban York. Como Alfonso XIII, el conde de Covadonga, que fue ese Nueva York de esos años. Eso es fascinante. Esta te llegó por los neoyorquinos, hijos de descendientes que te contaron sus historias, ¿no? Exacto. Yo quería, después de la templanza, cuando investigué la templanza, me di cuenta de que siempre nos contaban la historia de la inmigración desde el punto de vista de los hombres. Lo cual tiene sentido, bueno, porque eran los primeros que se iban, pero lo que nos contaban menos es que esos hombres muchas veces arrastraban a mujeres detrás, o a sus mujeres porque ya se habían casado, o venían a por una novia, o escribían a la madre, que eso era horrible. Madre, mándeme usted una buena moza que me quiero casar con ella. Y allí iba la pobre mujer, sin haber salido de su casa, a casarse con el que ya había dado el paso. Pero esas mujeres estaban muy silenciadas, se sabía muy poco de ellas, y yo quise sacarlas un poco. Y en vez de llevarlas a América Latina, que numéricamente era donde más acudieron, pues pensé en trasladarlas a otros entornos donde también ha habido bastante emigración española, pero que eran menos conocidas. Entonces yo conocía gente de la colonia, Nueva York, y conocía a investigadores, a mi amigo Jim Fernández de la Universidad de Nueva York, que ha hecho un trabajo magnífico de rescate de las memorias de todas estas familias, y he conocido a gente que se fue y se quedó, y a gente que se de casi 50.000 eran bastantes, ¿no? Sí, es difícil cuantificarlo porque estuvieron en distintos sitios de la ciudad, sí, dependiendo del momento, y yo los sitúo en la que fue la zona más reciente, digamos, hasta los años 30, porque ellos empiezan a emigrar desde finales del 19, principios del 20. Y en los años 30 la zona más poblada de españoles y de negocios españoles era la calle 14. En la calle 14 llegó a haber, después de esta época, en los 40, en los 50, 6 o 7 tablaos flamencos. Había tiendas de discos españoles, había tiendas de turrones, de alimentación, de todo, sí, no de turrones solo, pero que de pronto se ve la publicidad de la época. Entonces, vengan a Casa Moneo, llegan los turrones, llegan las peladillas, llega la sidra el gaitero, y allí van todos los españoles a comprar sus cosas. Entonces es una emigración muy dura, porque emigrar a América era difícil, a toda la América Latina, pero al fin y al cabo tenías la lengua, tenías algún conocido, tenías unos nexos culturales, tenías la religión, pero es que aquí todo era distinto. No hablaban inglés, era una sociedad absolutamente distinta. Esta gente era gente muy pobre, la mayoría eran jornaleros que venían del campo, que dejaban atrás su pobre cortijo, su pobre tierra, su huerta. Es que se conoce mucho también, por ejemplo, la italiana por las películas, bueno, también a lo mejor fueron más cantidad de gente, pero el perfil era prácticamente el mismo, gente muy pobre que se metían en los barcos, ¿no? Exacto, pero había una gran diferencia con los italianos, con los irlandeses, y era que los españoles no se querían quedar, no se iban para hacerse americanos. El sueño americano les importaba nada. Ellos lo que querían era trabajar en 2 trabajos, en 3, deslomarse, ahorrar lo que pudieran y volver. Lo que pasa es que tienen la mala suerte de que se les cruza la guerra civil. La guerra civil y la Segunda Guerra Mundial, las dos, pero sobre todo la guerra civil, porque es una gente muy pobre que se identifica con la República, que además
implica muy activamente en recaudar fondos, en actos reivindicativos, y entonces es gente que queda como políticamente marcada para volver después a España. Y además, ¿a qué España van a volver después de la guerra? ¿Qué les ofrece esta pobre España? En este caso son tres hermanas, sí. tres muy distintas, tres personajes sí. muy fascinantes, porque, claro, son tres mujeres. Tres ¿no? mujeres, sí. Tres mujeres muy jóvenes. Sí, y entonces, muy jóvenes, intentando también, pues como cuenta María, salir adelante, y ese Nueva York... me dice, no, ya no te veo bien, pero creo que tenemos que terminar. Bueno, decide que terminemos. Quería una pincelada de estos tres personajes, pues sobre todo porque yo lo que he querido es que a todos os apetezca leerlas todas las novelas. Sí, por favor. Y también esto es una campaña de promoción que Ana y yo encontrar las geografías de María. Sí, pues son tres hermanas muy distintas en carácter. Bueno, primero para hacerlas darles mayor estatura como personajes a cada una, pero yo también quería reflejar las tres formas distintas en las que ellas reflejan la experiencia migratoria, ¿no? Hay una que es la mayor, Victoria, que solo quiere volver, ansía volver, al final es la primera que se acaba casando y se va a quedar, pero antes de casarse con el marido dice, bueno, yo me caso contigo, pero en la que podamos nos volvemos a España, que es una actitud. Esta Mona, la mediana, que es la más práctica, digamos, y la más activa, que viene a tener una actitud muy sensata, que dice, bueno, aquí hay que sobrevivir como sea, vamos a hacer algo. Y ellas, que se han ido arrastradas por el padre, que tenía una mísera casa de comidas en la calle 14, decide transformarla en un nightclub de los de la época, con música española, que es que había mucha música española entonces. Entonces digamos que es la práctica. Y luego está la pequeña Luz, que es mucho más idealista, y esta es la que quiere vivir el sueño americano. Ella canta muy bien, pero ella canta la música folclórica española que ha conocido siempre. Pero entonces pues llega este productor muy liante y le promete que la va a hacer una gran estrella de la canción y qué tal. Y ella, bueno, pues que es muy ingenua, se lo acaba creyendo para luego llevarse al gran desencanto. Pero yo con ella quería un poco reflejar ese tipo de personas que emigran persiguiendo un sueño que casi nunca al final se corresponde con la realidad, ¿no? Y por eso las tres hermanas son tan distintas. Bueno, pues tenemos que terminar porque ya me han puesto 20 letreros. Esto, que María dedicará libros saliendo a la izquierda en el patio a quien quiera que le dedique alguna de sus novelas. Y muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Muchas gracias.